es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. ¿Cómo iniciar este servicio, mis hermanos? El día de ayer estuvimos en ayuno, como todos los sábados. Aquí hay ayuno de 9 a 12 de la mañana, todos los sábados. Hicimos aquí una linda familia, unos hermanos, y otros hermanos nos acompañaron por la internet, porque hermano Víctor tuvo como la visión, esa inquietud y un hermano desde los Estados Unidos nos dijo: oye, ¿ustedes por qué no transmiten también el ayuno? Y entonces ayer fue la segunda vez que transmitimos. Pero el punto, mis hermanos, es que ayer, en un momento determinado, el Señor hizo algo. Él siempre lo hace. Pero estaba mi hermano Elber aquí ministrando, orando. Y me imagino que mi hermana Ingrid también había iniciado en voz baja, pero yo estaba en la misma sintonía, en el mismo sentir. Y ahí es cuando el Espíritu Santo está. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues una persona, y Él dirige. Y empezó a dirigir ayer, mis hermanos. Quiero decirles que ayer hubo una batalla espiritual. Claro, en los grupos de intercesores, pues los intercesores dirán: siempre estamos en eso, porque la intercesión no es otra cosa que interceder por otros en el Espíritu. Y al estar intercediendo, pues hay algo que le es contrario a su intercesión, para que se apoque, para que usted se aburra, se canse, para que no lo haga más, porque no ve resultados. Entonces hay una batalla espiritual. Y eso percibimos ayer los hermanos que estuvimos aquí. Hermano, fue algo grandioso, fue algo maravilloso. Y en esa batalla espiritual sentí algo, y así como mis hermanos que estuvieron ayer acá, también puede haber sentido del Señor. Y a veces los moveres o las emociones o los sentimientos, podemos pensar que es una palabra de Dios cuando no lo es. Pero yo les quiero decir lo que sentí, y quiero que se ponga por favor sobre sus pies y vamos a orar. Y lo que sentí es por Colombia, mi hermano. Entonces sentí que oré por Colombia, y yo le ruego, le pido a usted que oremos por Colombia, mis hermanos. Y están sucediendo muchas cosas a nivel mundial. Habrá personas que oran por Ucrania, por Rusia, pero hoy le insto que disponga su corazón para que oremos por nuestra querida Colombia. Señor, iniciamos una alabanza preciosa, maravillosa para ti, Señor. Disponemos nuestro corazón, le cantamos alabanza, y queríamos que llegara a ti, Señor, como olor fragante, Señor. Y antes de entrar en la palabra, queremos orar por Colombia, Señor, lo que está sucediendo en nuestro país, Señor. Vemos cómo en el pasado, Señor, por cualquier situación, tal vez el pueblo oraba, o tal vez salían las diferentes corrientes a criticar, Señor, pero pareciera que hubiera un adormecimiento en nuestro país, Señor, en que se quiere llevar a nuestro país hacia corrientes que nada le favorecen, Señor. Y queremos presentar el presidente de nuestro país, señor Gustavo Petro, Señor, todo el Senado, la Corte Suprema, los diferentes poderes que están en independencia, Señor, las fuerzas militares, y también cada persona que vive en este país, Señor. Toca el corazón, ablanda el corazón, Señor, de los que están en inminencia, los que están en autoridad, de ellos que son la autoridad que tú colocaste por un periodo sobre nosotros, Señor, para que sean gobernando, Señor, en este tiempo que queda, este gobierno de una forma que sea favorable al país, favorable a llevar tu palabra, Señor. Clamamos por los alcaldes, por los gobernadores, por los diputados, por los magistrados, por los jueces, Señor, por cada persona, Señor, que tiene sobre sí a cargo una autoridad para dirigir este pueblo, Señor.
Oh Padre Celestial, que no sea avergonzado el pueblo de Colombia, Señor, que no volvamos atrás, Señor. Clamamos a ti, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy, el tema de hoy es un versículo, mis hermanos. El tema de hoy es un versículo de la Biblia que está en Mateo 24:13. Y vamos a leer Mateo 24:13 y así se llama el tema de hoy. Y el tema de hoy es que perseveremos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y veníamos hablando de esto en algunos ayunos y a quienes nos permitió el Señor por su gracia dirigir un culto, es dirigir un ayuno o dar una palabra en el último mes, y mi hermana Ingrid, parte de lo que estuvo hoy ministrando es parte de eso, de lo que vamos a ver hoy, hasta donde el Señor nos lo permita. Y yo le invito a que no se canse usted mientras nos sale en la pantalla. Voy a leerlo aquí, mis hermanos. Mateo 24:13. Y dice la palabra del Señor que este es el versículo central en el que quiero que nos enfoquemos. Dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Guarde esa palabra, ese versículo en su corazón, para que en momentos en que usted y yo como que queramos desistir, pero de algo, en todas las áreas de su vida, por supuesto en la espiritual, que recuerde que el Señor dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero ¿cómo así, hermano Víctor? Si es que por gracias sois salvos, también dice la palabra. Entonces, ¿cómo así que el que persevere? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo si somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo? Para que ninguno se crea mucha cosa, diciéndolo coloquialmente, sino que no sea por obras, para que ninguno se jacte, dice también la palabra. Pero vamos a leerlo ahora sí desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el 13. Y lo invito a que lo hagamos calmadamente. Y yo le digo por qué calmadamente. Cuando yo leía la palabra, era como años atrás, era como una competencia con mi intelecto. Me leí 3 capítulos y otro, y léete otro, sí, me voy a leer otro. Pero la verdad lo chuleaba, ¿no? Es como cuando tú chuleas una lista de chequeo, ya hice esto, pero ahí no estoy. Realmente no estoy haciendo una aprehensión de esa palabra. Pero también me sucede que cuando leo, a veces me tengo que volver a un versículo porque no lo entendí. Mis hermanos, y de un solo versículo, pastores sacan 1, 2, 3, 4 servicios de un solo versículo. Y a veces nos leemos 3 capítulos y dice, ¿qué palabra vas a dar hoy? No sé. Y me leí 3 capítulos. Porque la palabra, dice la palabra que la palabra es medicina a nuestros huesos. ¿Y qué tal si nos tomamos los 30 cápsulas que nos recetó el médico un solo día? Porque como es medicina, y el médico dice, no, una diaria. A otras personas le dice una semanal. A otros le dice media. A otros nos dicen, ¿cuántos dobles se ha tomado? 8. Ya no tomé más. Se tomó 8 en la semana o en 4 días. Entonces,
Claro que hay que estudiar la palabra y leerla, pero no adelantarnos. Primero porque el Espíritu actúa como Él quiere y nos va dando conforme la necesidad de cada uno. Entonces, no es correr, no el que corre más llega de primero, la tortuga y la liebre, ¿no? Entonces, Marita Sara, vamos a leer ese capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y lo invito a que esté concentrado. Cuando Jesús salió del templo, o sea que Jesús iba al templo, estuvo en el templo, y se iba. Ustedes han visto, cuando íbamos a otra congregación, hace años, nosotros fuimos a una ciudad, a Bogotá, y volvimos, pero nos congregamos con un pastor, con mi hermano Omar, y el pastor Omar se iba a ir y no lo dejaban, o no lo dejábamos, por decir algo, porque la gente se le acercaba a hacerle preguntas. A veces antes de irse decía: mis hermanos, hoy no los puedo atender, porque pues primero en aquella época se daban 2 cultos en la mañana y en la tarde se daba un culto a las 5 de la tarde, ¿sí? Claro, el hermano estaba cansado y uno a veces no entiende, la persona no entiende eso, y la persona lo que dice es: el pastor ni me saluda, ni me mira, no, le falta misericordia, ¿no? Y también uno estaba empezando, ¿no?, en el Evangelio, y les puedo decir que uno cree que llevaba 10 o 12 años de Evangelio, 2 meses. He escuchado hoy una pastora decir lo mismo, decía: 25 años en el Evangelio, pero los últimos 5 sí han sido en el Evangelio, los otros realmente no han sido. ¿Pero qué hizo? ¿O qué hace usted y yo? Perseverar. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y el Señor ya tenía ahí un propósito tan hermoso, ya les iba a dejar una palabra. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí, o sea, ahí en el templo, piedra sobre piedra que no sea derribada. Le dijimos que mire, maestro, mire, tremenda escultura, obra, y él dice: ¿por qué ponen los ojos ahí? Eso no va a quedar. Y estando él sentado en el monte de los olivos, en otro evangelio dice que y se fue, en otro momento él se fue al monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, los dejó inquietos, los dejó, como dirían, tocados por la palabra. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal, y esa palabra señal la vamos a escuchar más adelante, habrá de tu venida y del fin del siglo. Le están preguntando 3 cosas. ¿Cuándo sucederán esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuarto, tenían inquietudes, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ellos están ansiosos por preguntar cuándo viene, cómo será, cuándo se caerá el templo, y Él está más interesado, como hasta hoy sigue interesado, en que nadie te engañe, ni a ti ni a mí. Está más interesado siempre en la salvación. Si no, el Señor no hubiera pasado por todo lo que pasó. Si no, el Padre no hubiera mandado a su Hijo a que muriera por ti y por mí para esto. Él no quiere que nadie nos engañe, pero el engaño está a la puerta y a la orden del día. El quinto, hermanita. Porque vendrán muchos en mi nombre. Hoy vienen muchos en el nombre del Señor Jesús. Y algunos dicen que son el Cristo, ¿verdad? Pues desde esa época sucede. Diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Quiere decir la palabra que algunos serán engañados. Que hay algunos que han ido. Que hay algunos que llevan 20 años en el Evangelio. Pero por alguna razón
serán engañados, dice la palabra, que unos serán engañados, y no son de las personas que no conocen del Señor, son engañados los que conociendo del Señor, porque le está hablando a los discípulos, o sea, que el gentil en aquella época no estaba escuchando esa palabra. ¿Sí? Sigamos. Y oiréis de guerras, oyen de guerras hoy en día, y rumores de guerras que Ucrania, y la guerra, ahora la guerra es la guerra de los aranceles, ¿no? Que el 25%, que el 15%, que el 10%, que entonces si usted deja de pelear con Natal le bajo los aranceles, y usted no trae una guerra comercial. O sea que hubo guerras y rumores de guerra, y hoy en día lo escuchamos, ¿verdad? Mirad que no os turbéis, y eso es lo que nos dice el Señor, la primera palabra de hoy. No se turbe vuestro corazón. O sea, esas cosas tienen que suceder y están pasando, y van a pasar otras porque está escrito en la palabra. O sea que no es una fábula, eso que está escrito debe pasar. Y ahorita vamos a leer que dice que es necesario que todo eso. Ahí está, mis hermanos. Y oiréis de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice el Señor. Y si dice el Señor, es así, eso es necesario. No se turbe vuestro corazón, tengan paz en el Señor, porque esas cosas van a suceder. Y mis hermanos, podemos orar para que no sucedan, pero el Señor ya nos dijo que eso va a suceder. Entonces es mejor descansar en el Señor sabiendo que eso va a suceder. Y como decía mi madre, algunas veces se los he contado, mi madre me decía, en la época en que estaban sacando mucha gente en la empresa en la cual trabajaba, y la gente decía, agárrese de, trabajaba no, disculpas, a un laboro allí, y decían, oiga, agárrese del palo porque este viernes lo sacuden, a ver quién se cae. Y en esa época cada viernes sonaba el teléfono y nadie lo quería contestar. Conteste usted. Y ya uno en la ansiedad, no contesto. Sí, por favor, me pasa tal. O dígale a tal que venga recursos humanos. Sacaban mucha gente. Y la verdad estaba angustiado. No habían nacido los gemelos. Estábamos con Melissa. Y aparte de que mi mamá me llamaba y me hablaba era del evangelio, y yo, mamá, qué pereza, no tiene más de qué hablar. Y tengo en una agenda escrito Mateo 24, 25. Y yo después de años veía. Entonces, cuénteme, mi hijo, ¿y cómo va todo? No, mamá, están sacando gente, echando, y yo me metí en esa casa, estoy pagando el crédito hipotecario, y entonces si me toca devolverme para la ciudad natal. Y me dijo, ¿eso está bajo su control? ¿Será que eso es necesario que pase para que queden los que son? ¿O para que la empresa siga adelante? ¿Por qué no ora usted toda la noche al Señor para que amanezca y salga el sol a las 5:50? Haga el ensayo, órele, clámele, y verá que va a amanecer a las 5:55, va a salir el sol, por decir algo. Así que hay cosas que no están bajo tu control, así que no se turbe tu corazón, descansa en el Señor. Y creo que empezó a ser tan diferente. Pero ella, ¿qué hizo? Perseveró. No les cuento cuántas veces llamó, me escribió, ya empezó a hablar de los mismos, mamá, cambie, mamá, hablemos de otra cosa. Perseveró. Ella perseveró en algo que se había propuesto, ¿cierto? ¿Iba a recibir galardón? Muchos. Pero tenía el sentir en su corazón que mi hijo sea salvo, que Pomponio, como me dice, sea salvo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo eso va a acontecer, pero aún no es el fin, o sea, que vienen más cosas. Sigamos, mi hermano. Porque se levantará nación contra nación. ¿Está sucediendo que se está levantando nación contra nación? Y reino contra reino. Y habrá pestes. ¿La última cuál fue?
Dice que el COVID, una pandemia, pero ahorita les voy a comentar de otra peste que siempre ha estado. Y hambres y terremotos en diferentes lugares, el 8. Y todo esto será, ¿qué, hermanos? Principio de dolores, un dolor. Oiga, hermano, pero vamos a hablar de el que persevera hasta el fin y usted está hablando como del fin. Y todo esto será principio de dolores, pero todavía no son los dolores. Todavía no es el parto, todavía no es que va a dar a luz, es un dolorcito, es un principio, un dolor. Entonces, ay, un dolorcito, ¿qué es? Ya, no, todavía no es, dice la mujer. No, todavía no es, un dolorcito. Todavía no están en esos espasmos y que empiezan las contracciones y todo esto. No es que haya leído, es que me tocó fuerte con Meli aprender, que vivíamos solos aquí mi esposa y yo, y no teníamos cerca familia, ni mamá, ni nadie, y nos tocó en vivo aprender. Y así es con el Señor, nos toca ese en vivo aprender, mis hermanos. El 9. Así que todo eso era principio de dolores. Ahora les pregunto, ¿creen que estamos en principio de dolores, mis hermanos? O sea que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero ¿cuántos años durará eso? No nos compete. Y el Señor le dijo, a ustedes no les compete, le dijo a los apóstoles, el día y la hora solo lo sabe mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros en eso no sabemos que solo es necesario que eso pase, pero que no nos turbemos, porque nosotros ¿dónde vamos a estar cuando sucedan todas estas cosas? Nos hemos ido con el Señor. Amén, mis hermanos. El 10. Entonces entregará, disculpen. Entonces, disculpa, Sarita, no leí el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya hoy lo viven muchas, digamos en China, en Corea del Norte, en África. Dime. En Afganistán, cómo matan las personas, cómo los persiguen. Hace 3 días o 2 mataron a 2 judíos en una biblioteca en Estados Unidos y atraparon al muchacho. Esperemos que sea, porque uno ya duda. Y eso es parte de señales de los últimos tiempos. El engaño, porque el Señor nos nombró que íbamos a ser engañados y algunos serán engañados. Y Él dice que sea por causa de su nombre. Usted a veces ya no lo saluda a personas. Uno al principio se disgusta, no me saluda, pero uno ya después entiende. Hay una persona que me saludaba, y el día que fuimos con la hermana Mariel y el hermano Víctor, no recuerdo, creo que era la hermana Ismenia, y repartimos unos tratados en un sector, la única vez que fuimos, una persona me saludaba cordialmente. O es coincidencia, pero después de ese día, que no nos recibió, por cierto, el tratado, pero no importa, porque la persona no conoce. Creo que yo tal vez algunas veces hasta le cerré la puerta a los cristianos, o mi madre en la cara. Hace muchos, eso sí, hace años, hace tal vez 50, entonces hagan cuentas. Hace tal vez 50 años, no, más de 50, porque yo estaba más pequeño. Y le cerró la puerta a ellos. Y recuerdo que la señora tenía una blusa blanca y una falda azul oscura hasta el piso. ¡Ey, esos locos! Y entonces, algo bueno estás haciendo, o el testimonio que el Señor quiere que des, para que se imponga, para que empiece a haber algo en tu contra. El Señor Jesucristo, mientras no inició su ministerio, no digo que estaba en la zona de confort, pero estaba, digamos que en la carpintería y haciendo. Pero empezó su ministerio, ahí sí se le vienen en contra, ¿sí? Así que usted cuando inicie su ministerio, cuando esté en su ministerio, usted para nada, no se turbe vuestro corazón, porque van a empezar a decir y esto y a sacar. Usted ven los políticos como cuando están allá y ya se lanzan ahí, sí, que tuvo, que tiene, que hizo, que no hizo, que desfalcos.
Entonces, mis hermanos, así actúa el mundo. 24:10, gracias. Muchos tropezarán, qué triste. Debemos cuidarnos y es otra parte de la perseveración. Muchos tropezarán entonces, mis hermanos. Pero ¿cómo así que el que persevera hasta el fin será salvo? Pero ya soy salvo por gracia. Pero es que si yo tropiezo y me alejo del camino y como dice la palabra y vuelvo atrás como el perro a su vómito, solo para citar una parte de la escritura, si tropiezo, entonces ¿qué me va a pasar, mis hermanos? Y se entregarán unos a otros, mis hermanos. Y también es muy triste esta parte porque es unos a otros de la iglesia. No son los de afuera los que se entregan unos a otros. O sea, uno va y habla o chismea o dice otro o lo hace meter. Mire que este dijo, sí, hermano, que es. Mire que esto, lo otro, que no sé qué. Unos a otros entre el pueblo de Dios. O sea que unos tropiezan y en cambio otros hacen tropezar a otros entonces. Ahora tiran la cáscara de banano. Y unos a otros se aborrecerán. Y nuevamente, hermano. Entonces mire ese tiempo tan difícil. Por eso el Señor nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hasta contra mi propia concupiscencia, mi propia carne, con la cual luchamos todos los días, la mente, los dardos, lo que viene al pensamiento. Ayer escuchaba al pastor Armando Alducin y decía, una pregunta fue, preguntas y respuestas, que qué le pasa al cristiano que peca y se arrepiente. Yo no le entiendo la pregunta. Yo, pues sí, ¿qué le pasa? Peca y se arrepiente. Yo, pues es que eso debemos hacer todos los días. Mientras estamos en esta carne vamos a pecar. Lo que sucede es que que usted no se enseñoree en ese pecado y lo amancille eso. Pero la sangre y decía el pastor Armando Alducin, pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, qué claridad, ¿no? Porque entonces, claro, tú pecas y vas y te arrepientes de verdad de corazón y le cuentas, es que yo lucho con esto y tú debes perseverar en salir de eso, que no se vuelva un círculo vicioso. Y hace un año largo tal vez comentaba aquí a la congregación que a mí todos los noviembres, en mes de noviembre, algo me pasaba y no era algo agradable. Retrocedía en los meses de noviembre. Y ahí tuvo que haber ¿qué? Liberación, perseverancia, en qué estoy, a dónde voy. Mis hermanos, lo que no dé fruto es pecado. Lo que no dé fruto es pecado. Porque no puede salir nada bueno que dé fruto, algo malo, algo que no dé fruto. Y la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, en nuestras acciones, en nuestro vivir, en nuestra perseveración, porque puedo perseverar también en algo que no le agrade al Señor o que no esté de acuerdo a lo que yo quiero ser. Y realmente, ¿por qué perseveramos? Yo me preguntaba ayer, pero el que persevera, ¿y para qué persevero? ¿Por qué quiero perseverar? Porque si yo anhelo vivir eternamente con Dios, encontrarme allá con mi hermano menor, Harold, murió a los 6 años. Yo quiero verlo. Eso me motiva, pero también me motiva a ver al Señor Jesús. Verle las manos, ver cómo es allá, ¿sí? Dice que es de cristal y de oro la ciudad. Pero también quiero luego venir en gloria con el Señor Jesús aquí y reinar por 1000 años. El reinado del Señor después de que pase toda la gran tribulación. El 11. Entonces, ¿por qué no dice que persevere? Porque no es fácil, porque unos no siguen adelante, otros tropiezan, otros son entregados a otros. Y digamos que a ti fue el que te hablaron mal de ti o hicieron, o mejor dicho, mal, entonces me voy. No, persevere, no se vaya. ¿Qué es que dijeron, que se hicieron? No, adelante, persevere. Eso es lo que el Señor nos quiere decir.
persevere hasta el fin. La salvación fue por gracia y nos la dio el Señor Jesús. Ahora persevero en mantenerla. Y hay una palabra que lo resume y es la santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo persevero? En la santidad. El 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos nuevamente. Muchos serán engañados. Entonces, una de las señales de los últimos tiempos es el engaño. Es el engaño. ¿Estamos siendo engañados? O al menos estamos siendo muy escuchados, aunque el celular ahí está inactivo. Después usted prende el celular y dice, ve, de lo que está hablando ahora, de pijamas, y le salen puras cosas, pijamas, nos están escuchando, para luego engañarnos. ¿Y cómo? Sutilmente. El 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y antes de leer el 13, por eso quedó 12 versículos antes todo lo que pasaría. Y el 12 dice que hasta el amor se va a enfriar, hermanos. Hasta el amor se va a enfriar. Y nuevamente es de los que decimos que somos cristianos, que profesamos. Entonces tenemos que perseverar para que el amor no se enfríe. Oye, creo que si ganamos esta gran parte de la batalla en la perseveración, de que no se enfríe el amor, va a ser más fácil perseverar hasta el final. Y como dijimos en los ayunos y en el inicio en la dirección de cultos de las últimas 2 semanas, perseverar hasta el fin no quiere decir ser santos hasta el fin. Perseverar hasta el fin no quiere decir llegué victorioso desde el principio hasta el fin. No, vamos a llegar, y decíamos, vamos a llegar con peladuras, con raspones. Míreme esta señal, míreme esto, me caí 3 veces en la misma rodilla, en el mismo costado, míreme las manos, los pies. Pero perseveraste hasta el final. No fuiste santo hasta el final. Es muy diferente. Perseveré hasta el final. Fui hasta el final. Y dice el apóstol Pablo que corrió la buena carrera de la fe. Ahora sí, el 13, creo que vamos a leer hasta el 15. El 13, más, imagínense, después de leer todo lo que nos dijo el Señor en 12 versículos, nos dice, pero, sin embargo, les dejo esto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, hermano Víctor, ¿y perseverar en qué? En todo lo que acabamos de leer. Damos hasta el 15, por favor. Qué precioso el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y nosotros tenemos que ayudar a eso, salir a evangelizar. Cuando ponemos el parlante duro o lo sacamos allí, la palabra del Señor no regresa vacía. Y allá abajo oyen, y qué hermoso, el miércoles hizo 8 días, se hizo el servicio aquí abajo, qué precioso. Les di el testimonio de cómo el Señor me tocó. Yo tenía ese día un compromiso, no ineludible, pero tenía que estar en una reunión que, pues digamos que después de una persona, yo era el que el siguiente tendría que estar allí para firmar unas actas y unos temas, pero algo me retenía a quedarme. Es más, yo no iba a venir y terminé haciendo cosas, pero terminé orando antes de irme. Y sentí orar por una persona. Se salieron al holcito ahí y me dijo, es un alma, unita, ore por esa alma.
Pues sentí, pues que me arguyó el Espíritu Santo, pero sentí y oré por la persona. Me fui más tranquilo a la reunión y no saben mis hermanos qué batalla en esa reunión. O sea, donde yo no esté ahí, donde no ore, donde no esté en ese ambiente espiritual, no hubiera perseverado en mantener humilde como ovejita en esa reunión, porque el ataque fue terrible. O sea, me sentí acorralado como se sintió el Señor Jesucristo, acorralado y solo. Pero el Señor Jesucristo perseveró. Amén, mis hermanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y ahí sí, mis hermanos. Y entonces vendrá el fin. Pero este versículo no podía estar antes. Porque el Señor quiere asegurarse que primero hayamos perseverado para que venga el fin. O sea que nuevamente tan hermoso el Señor quiere que todos se salven, que ninguno se pierda, mas que todos vengamos al arrepentimiento. Y el 15, por cuanto, mis hermanos, la parte B de este versículo, cada que uno lee la escritura, el Señor le da la oportunidad de estudiar, de prepararse, pero hay una clave: uno debe prepararse como si siempre tuviera que tener el privilegio de pararse aquí o cuando está evangelizando a dar una palabra. ¿Por qué me preparo más? ¿Por qué no me preparo siempre dando lo mejor en perseverancia en la palabra? Claro, es una fuerte, grande, súper responsabilidad. Pero la parte B da para la parte B de este versículo da para un par de cultos, de reuniones. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, la semana 70 de Daniel, el que lee, entienda. Y el 16, ahí paramos, gracias. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y es que cuando allí, lo mismo que sucedió en la semana 70, allí, que había un rey y que hizo cosas terribles y tremendas contra el pueblo judío, y el pueblo judío tuvo que huir y muchos fueron masacrados. Los romanos logran tumbar, hacer huecos en el muro, tumbar el muro y acaban con gran parte del pueblo, y tuvo que huir el pueblo, mis hermanos. Sin embargo, el pueblo de Israel perseveró. Ahora sí, mis hermanos, ¿qué es perseverancia para ustedes? ¿Qué es perseverar? Permanecer. Perseverar, mantenerse firme. Y para nosotros, ¿a pesar de qué? A pesar de la tentación. Tentación tenemos todos los días. A pesar de la adversidad. No, nada les gusta. Todo lo que hago en casa, nada les gusta. Yo hago, me esfuerzo, nadie ve lo que hago. Una adversidad. Pero también perseverar a pesar de la oposición. Y eso en el tiempo de la tribulación, porque aquí lo que habla es de los últimos tiempos. ¿Se imagina cómo va a ser la tentación? Es que ya no está el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser la oposición y la adversidad? Porque dice la palabra que lo que sucederá en estos tiempos son cosas que nunca jamás han sucedido, que nunca la humanidad ha visto lo que va a suceder en los 7 años del reinado del anticristo, especialmente después de lo que cita el versículo 15, es después de los 1290 días, después de 3.5 años, lo que sucederá allí.
Bueno, ¿y cómo persevero? Yo tomé 5 noticas. Primero, diariamente orar y estudiar la Escritura. Usted verá si le pone mensualmente, anualmente o cada siglo orar y leer las Escrituras. Lo que pasa es que no creo que va a poder perseverar así. Participar de la Santa Cena. Diezmar, ofrendar. No, pero ¿eso qué me ayuda? Te ayuda a estar firme. ¿Sí? Porque la palabra dice que y yo detendré al devorador. Servir en la obra del Señor. Es que cuando tú sirves en la obra en algo, el servir es hasta darle un versículo a alguien, compartirle algo, hablar de algo. Así comparto unas cosas, también comparto un versículo. Ahí está sirviendo, ¿sí? Pero también sirvo perdonando. También sirvo callando. A veces hay que callar. Porque hablar de las verdades del Evangelio puede ayudarle a uno a afianzarse en nuestras mentes. Y tomaba nota del versículo 6 que dice que siempre habrán guerras y todo tipo de guerras y que habrá pestes y gripas. Pero mire que siempre ha habido pestes y gripas, como les comentaba ahora. Hay una peste que siempre ha estado y se llama la envidia. Y el Señor Jesucristo fue crucificado, mis hermanos, por la envidia. ¿Por qué? Porque los fariseos no estaban preocupados, ellos, los doctores de la ley, los fariseos no estaban preocupados, las eminencias no estaban preocupados por los hambrientos, por los enfermos, por los que no habían sido salvos, por los que no conocen la palabra. Ellos estaban preocupados porque el Señor Jesucristo empezó a traer una palabra que era romántica, que atraía el corazón, ¿sí? Que no necesitaba alzar la voz, ni gritar, ni estar en unas vestiduras de pies a cabeza, sino con la palabra, y Él les estaba quitando su posición, y era lo que no querían perder. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Empezaron a fraguar algo por envidia del Señor Jesucristo, aunque todas estas cosas tenían que pasar. Y como decía yo hace varios años, tal vez 15 años, 18 años, yo decía que la envidia no huele a nada, ni se nota, ni se ve, pero ahí está, generando cosas contra otro ser humano. Y les voy a contar, decía mi hijo ayer, vamos a ver los chistes. Un niño vio pasar al vecino, en bicicleta iba, al hijo del vecino, iba en bicicleta. Dijo, mamá, el vecino compró una bicicleta nueva. Dijo, desgraciado. Luego, como a los días, mamá, mire, la vecina va estrenando zapatos tan bonitos, desde que cumplió años, desgraciada. Y el niño escuchaba. Luego vio a unos vecinos que pintaron la casa, hicieron una reja hermosa, la pintaron. Mamá, tan bonita. Mamá, mire los vecinos a rejas, desgraciados. Y hay otro. A los días, el niño, hubo un concurso en la escuela. Y el concurso es, cada niño va a pasar al frente y va a decir qué quiere ser y por qué. Y le tocó al niño. ¿Usted qué quiere ser? Desgraciado. Pero, ¿cómo así que usted quiere ser desgraciado? Sí, yo quiero ser desgraciado porque mi mamá todo lo que ve bueno y le pasa a los vecinos dice que es desgraciado, entonces yo quiero ser un desgraciado. Y ahí está carcomiendo ese tema de la envidia. Entonces, ¿en qué debo perseverar? El Señor Jesucristo no se quedó, envidioso, no, me retiro, hasta aquí llegó mi ministerio. Usted, y yo se lo digo nuevamente, usted en su ministerio, el que sea,
que usted sienta que es y en el que usted esté capacitando, usted va a levantársele personas en contra. Y ojo que la palabra dice que dentro de la iglesia, que dentro de su pueblo, unos echarán a otros, unos le harán zancadilla a otros. Amén, mis hermanos. Entonces dice la palabra, pero que no se turbe vuestro corazón. Que no se turbe vuestro corazón. Una pastora norteamericana decía que persevera porque es para tu bien. Que va a ganar el que alimentes más dentro de ti. Ese es el que va a perseverar, el que usted alimente en su corazón. Que busques ayuda y que busques ayudar. Porque uno busca ayuda y alguien le ayuda, pero también uno está en la posición de ayudar a otro. Eso es cuando tienes 3,000 y alguien le dice, me regala 500. No, yo le doy 1,000, yo me quedo con 2,000. Me ayudé yo y le ayudé. ¿Por qué me ayudé? Porque veo que mi corazón está cambiando, como que no me aferro. Permanecer, avanzar con manos limpias. Dejar de cargar aquello que nos aparta del Señor. Esos tips son para perseverar. ¿Qué cosas son esas? Mis hermanos, usted y yo las sabemos, cada uno. ¿En qué cosas debo apartarme? Debo dejar de cargar ese costal. No engañarse, esforzarse, cambiar, arrepentirse, reconciliándose con Dios. Convicción de querer servirle a Dios, muy importante. Convicción de querer servirle a Dios. Y entonces, ¿cómo persevero hasta el fin con todo esto? Ahora yo le pregunto, ¿usted está perseverando? Víctor, ¿usted está perseverando? ¿Yo? Mis hermanos, ¿estamos aquí? Estamos perseverando. Tenemos muchas cosas que mejorar, que hacer, pero estamos perseverando, estamos perseverando. No esperar que me animen a estar o ir al templo, no, ya, sí, ya, yo quiero perseverar, yo voy. Mire, hermano, que le tenemos todas esas actividades y esta y la otra, y a veces muchas actividades. Así no hubieran actividades. La palabra dice, yo sé en quién he creído. ¿Y por qué quiero perseverar? Porque yo sí quiero estar en la eternidad. Pero tengo que acostumbrarme al Señor, conocer quién es Él, para que no sea un completo extraño cuando yo me encuentre con Él. Amén. No esperar que me animen o ir al templo. No perder tiempo. No perder tiempo. Si lo que estoy haciendo no da ningún fruto, estoy perdiendo tiempo. Pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. No ser hipócrita. Dijo esa pastora, y yo tomé nota y dijo, no ser hipócrita porque hay un lugar en el infierno para los hipócritas. Y sí, leí efectivamente, y que los hipócritas no heredarán. Firmeza en tratar de seguir a Cristo. El Señor te ayuda, pero tú haces una gran parte. Y aquí es donde el Señor nos dio por gracia la salvación, pero mi parte es perseverar. Sí, y ustedes ya saben, lo han escuchado mucho, y cultos y entrevistas, que si el que es salvo siempre será salvo. Si el Señor nos dijo que perseveráramos hasta el fin, yo quiero... Hay mucho tema en este asunto, pero para no meternos en ese, que no es el tema de hoy, es el Señor hizo una gran parte, pero nosotros debemos hacer otra gran parte. Mis hermanos, imagínense en la vida del Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que el Señor la tuvo fácil o que tuvo que perseverar? Y el Señor Jesucristo, cuando fue a nacer, estaba en el vientre de su mamá, el Señor Jesús. Y José dudó, pero ya escuchaba el fetico, el embrión allá, ya escuchaba, y la quiso desechar, y tuvo que venir un ángel a decirle, ven, protégela y cuídala, porque lo que hay en ella del Espíritu es. O sea que el Señor Jesús, desde antes de nacer en la concepción, ¿qué percibió? Rechazo, pero Él luchó para seguir adelante en el vientre.
Amén. ¿Y después qué sucedió? ¿Qué sucedió, mis hermanos, siendo niño, un bebé? Herodes dijo que quería conocer al niño, al Mesías, para matarlo. O sea, que siendo bebé lo quisieron matar. Y nosotros, es que me miraron feo. No vuelvo, no saludo, no voy. El Señor Jesús batallando y con una misión a los 33. Y apenas tengo 2 meses y ya me quieren matar. Pero tranquilos que mi papá me quiso rechazar. Ok, pasaron los años de nuestro Señor Jesucristo y teniendo unos añitos, por ahí lo estaba buscando la mamá y los hermanos y dio una palabra dura que nada popular, ¿no? En la familia uno dice, ¿usted prefiere estar con esa familia? ¿Usted no le han dicho? ¿Usted prefiere estar allá que aquí? Pues el Señor les dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Empezó a marcar una línea, empezó a decir, esto conmigo debe ser así. ¿La tuvo fácil? ¿Tener que hablar con carácter a esa edad y decir eso? Pero mis hermanos, siguió perseverando el Señor Jesucristo. ¿Y cómo les parece que también dice la palabra que el Señor Jesús, nadie creía en Él? Su propia familia, sus hermanos no creían en el Señor Jesucristo. Y nuevamente, como a mí no me saludan, ni me miran, y al Señor Jesús, ni sus hermanos creían en Él. ¿La tuvo fácil? Entonces un ejemplo de perseverancia el Señor Jesús. Pero mis hermanos, allí no terminó, siguió perseverando el Señor Jesús, ¿o no? ¿La tuvo fácil el Señor Jesús? Y lo que le esperaba al final. O sea, perseverando para morir. Pero tenía un propósito la muerte, que tú y yo hoy estemos acá. Y que quiera que perseveremos hasta el fin para ser salvos. ¿Sí o no? Entonces, cuando encuentro la motivación, en la motivación que el Señor ya puso, porque el Señor ya puso acá todo de su espíritu en nosotros. Entonces yo sé, no me importa, no me miran, no me saludan, no me tienen en cuenta, vengo, hago, pongo, no sé, diezmo, limpio sillas, barro, trapeo, canto, hago de todo, y nadie me mira ni me dicen, viejo, tu galardón está en los cielos. Damas, su galardón está en los cielos. ¿Sí? Cuando uno ve, con mi hermana Ingrid, con sus hijos, los ve ahí al lado, Señor, qué felicidad es que usted ya me dio todos los premios, ¿o no, hermana? Cuando uno pasa por la habitación y ve a los hijos ahí dormidos, tengan 1 año, 2, 15, 20, y ahora entiendo a mi madre, 62, y me dice mi pomponio, mi bebé, mi gordito, y ahora es que uno entiende, ¿sí? Ahora se imagina el Señor Jesús, tan bellos, están alabándome, está perseverando, le cuesta, es duro, no puede, volvió y cayó, pero se paró, está perseverando. ¿Cómo se sentirá el Señor Jesús? Dijo que sienta, uy, no lo hice en vano, uy, ahí va. Y los ángeles alrededor aplaudiendo, sí, porque la guerra espiritual está ahí, mis hermanos. Pero el Señor Jesús, mis hermanos, ¿qué le dijo Pedro? No te voy a negar. Dijo, de cierto te digo que me negarás. Él ya lo sabía y lo niega 3 veces y el Señor, yo no sigo, yo me voy. Si me negó Pedro. El Señor Jesús sigue y luego tan amoroso le dice, estoy orando, rogando por ti para que tu fe no falle. Pero luego cuando vengas, confirmarás a tus hermanos, o sea, vendrás fuerte como te necesito. Así que en un proceso, cuando tú perseveras, el Señor luego te va a mostrar. ¿Sí vio por qué era? ¿Sí vio? ¿Qué tal que usted hubiera dado por vencido? Y siempre le decía a mi hija, cuando tú das ni siquiera 1 milla, un pedacito así más, ves la gran diferencia. Y se lo hablaba del estudio. Uy, papá, súper, saqué 9, 8 y eso que estudié contigo así y así, no fue tanto. ¿Y te das cuenta?
es perseverar. No me gusta la física, no me entra. Sí le gusta, pero no ha perseverado. No, es que no entiendo la contabilidad, la cierro. El Señor Jesucristo, mis hermanos, va a la cruz. Va a la cruz. Y allí lo abandonan. ¿Cuántas personas habían ahí, mis hermanos? Todos huyen. Los apóstoles se esconden. No lo conozco. ¿Tú estuviste con él? No, no sé qué hablas. Usted me está confundiendo. Lo negaron. Dijo el Señor, no, yo me desaparezco. ¿Lo hizo? ¿No perseveró por nosotros? Entonces un ejemplo de perseverancia. Pero es que el Señor lo escribe fácil. No, es que él lo vivió. Lo vivió. Y mis hermanos, antes que viniera el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, él vivía como cualquiera de nosotros. Es decir, que hizo todo lo que nosotros tuvimos que hacer. Todo se cansó, tenía que bañarse, tenía dolores, le daba hambre. A veces, como yo en una época, yo me irritaba cuando no estaba el almuerzo a tiempo. ¡Qué bobada! ¿Se imagina? Pero me daba mal genio, o sea, me daba, lo que sentía aquí se reflejaba aquí. Yo tenía que comer a tiempo, si no ese disgusto. O sea que el Señor Jesús sintió muchas emociones y tentaciones. Por eso Él nos conoce, porque Él vino a vivir en la tierra, a perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Y el fin es cuando regrese. La tarea del Señor no se acaba, mis hermanos. Mis hermanos, si va a la cruz, lo escupen, se burlan de él, lo golpean, le ponen una corona de espinas y Padre, ya no más. Pero sí le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que para el Señor Jesucristo era necesario que eso aconteciera, para que tú y yo tuviéramos la salvación y la vida eterna. Pero mis hermanos, ahí no, al Señor Jesucristo le sigue sucediendo. Resucita al Señor Jesús. Y ahora querían mostrar que Él no resucitó. ¿Y ahora qué se metió allí? Primero fue la envidia y ahora el engaño. ¿Cuál fue el engaño? Quisieron hacer creerle al pueblo, al mundo de aquella época, que Él no había resucitado. Y fueron y le ofrecieron dinero y sobornaron a estos hombres, a estos soldados, para que dijeran que no, que se robaron el cuerpo. O sea, que le querían robar, decirlo de alguna forma, la dignidad, la pureza, la verdad, porque Jesucristo es la verdad y es la vida. Y querían robarse la verdad de que Él resucitó. O sea, hacerlo pasar por mentiroso. Pero a mí, como no me saludan, no, es que yo no persevero. Hay que perseverar, mi hermano, hay que perseverar hasta el fin. No importa, mi hermano, porque el galardón es grande, mis hermanos, el galardón es fuerte, es grande. Y ahora sí, mis hermanos, ¿usted quiere conocer a Jesús? Porque yo le digo, me falta mucho por conocer al Señor Jesucristo. Quiero conocer de su perseverancia, pasar más tiempo con Él. Quiero perseverar en leer la Escritura y que Él me hable y me siga hablando. Que sea el Espíritu Santo que me hable y que me muestre al Señor Jesús. Porque hoy, tal vez mucha gente piense que es una fábula. Le preguntaron a un seminarista para terminar, yo sabía que me iba a demorar, pero no les quise decir. Le preguntaba a un seminarista, oye, ¿usted cuántos doctorados tiene? 3, un PhD. Sé arameo, latín, griego, español, inglés, francés, alemán y chino. Y mandarín, perdón. Ok, usted que sabe tanto, díganos cuál es la mejor versión de la Biblia. La mejor versión de la Biblia es fácil, la de mi mamá. Yo, ¿cómo así? Es que su mamá sabe griego, su mamá sabe latín, su mamá, ¿qué es lo que sabe para que usted diga que la versión de la Biblia de su madre es la mejor? Yo sí, porque mi mamá lo que lee lo pone en práctica.
tanta lectura y tanto estudio y tanta cosa y no está el Espíritu Santo y hablan, pero no les veo. Y mi mamá me regaña y me dice, usted todo eso, y yo tengo en práctica el versículo de ayer, y usted que ha leído 5 veces la Biblia, papito, todavía no me la pone en práctica. Me la puede leer en arameo, en latín y en griego, pero está muerta. La mejor versión de la Biblia es la de mi madre, porque lo que lee lo pone en práctica. Entonces, nuestra mejor versión de la Biblia, así sean 2 versículos, como dije, que lo pongamos en práctica. Y en ese perseveramos, porque si ya lo estoy poniendo en práctica, estoy perseverando, mis hermanos. Amén. Amén, mis hermanos. El tema me fascinó. Podemos leer Colosenses 3, del 1 al 3. El tema me absorbió de una forma tan bella que quise leer, tomé notas, como no sé, no sé a qué hora escribí tanto y que le decía al Espíritu Santo que no iba a mirar más, sino que no fuera el intelecto, que fuera él el que les diera una palabra que sea Mateo 24:3. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿usted cree que ha resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, o sea que perseveremos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y claro, mi hermano, si yo, el 2, por favor, vamos hasta el 3. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y dónde ponemos nosotros los ojos? La verdad, yo, en la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando decimos al Señor que nos esconda en el hueco de su mano, cuando oramos por los hijos, por la familia, Señor, escóndelos en el hueco de tu mano. Porque ahí escondidos, nada nos va a pasar. Amén, mis hermanos. Y por último, les tengo cómo perseverar. ¿Cómo perseveramos con el día a día, con los problemas, con lo que nos sucede? Perseveramos, mis hermanos, la palabra del Señor dice que perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Entonces, una de las cosas de perseverar es en la oración. ¿Y por qué perseverar en la oración, mis hermanos? Porque cuando elevamos la oración, nosotros tenemos que estar seguros, convencidos, confiados de que la oración va a los cielos. Y mi hermana Ingrid nos hablaba del capítulo de Isaías, ¿no? Nos leía la porción de Isaías, de mi hermana Ingrid, en la mañana. Y nos hablaba de las águilas. Así que, mis hermanos, la vida del cristiano no es nada fácil. No es nada fácil, pero es una vida en victoria, mis hermanos. Como leía mi hermana Ingrid, la palabra dice que seremos como las águilas. ¿Y qué hacen las águilas, mis hermanos? Ya mi hermana Ingrid habló todo lo hermoso. ¿Dónde ponen el nido? En la roca. ¿Y nuestra roca quién es? Es Cristo. Y que correrán y no se fatigarán. Pero ¿qué hace el águila cuando va a atrapar, cuando va a luchar con una serpiente? Cuando el águila va a luchar con la serpiente, y busquen videos, mis hermanos, no pelea en la tierra. El águila coge la serpiente y la lleva a los aires. Y ella no tiene punto de dónde sostenerse. Y allá la ataca, allá la mata y lleva comida a sus hijos. No peleemos la batalla de los problemas
No peleemos la batalla con el enemigo en su zona de confort, aquí en la tierra. Peleemos nuestras batallas con la oración, mi hermano, llevando la oración a los cielos. Allá es donde se libra la batalla, mi hermano. El águila lleva a la serpiente allá y la deja indefensa porque ella se mueve, pero no puede hacer nada. O sea, no tiene... ¿Ella por qué avanza? Porque está en la tierra, pero allá no puede. No libres tu batalla espiritual. Todo problema, todo lo que te aqueje, todo lo que no avanza, llévalo a los cielos, a los aires, en oración, mis hermanos. Lucha la buena batalla, pero arriba, en el Espíritu, en los cielos. Y eleva tu plegaria, tu oración al Señor, diciéndole: Señor, y empiezas a orar, mi hermano, allá en los cielos. Eso debemos hacer con todo tipo de problemas, mis hermanos. No es fácil, porque si el Señor nos dijo que persevera en la oración, es que a la carne no le va a gustar orar. La palabra dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Pero empieza con un balbuceo: solo Señor, o te necesito, o ayúdame. Y el Señor empieza a ministrar, a ayudar. Y tú llevas la oración, y allá en los cielos está la batalla. Allá arriba es donde te pueden ayudar, no es aquí en la tierra. Aquí, si le dices a un amigo: ¿cómo te parece que tengo este problema, que ahora mi hermano no me saluda y me critica y eso? Hágale lo mismo, hágale trampa. O otro le dirá: hágale brujería. O otro le dirá: contrate un sicario, porque es la palabra de este mundo. Pero si tú llevas a los cielos, el Señor te empieza a decir otra cosa: ora por él. Tal vez tiene un problema, tal vez le dijeron algo que tú oíste de él cuando no es cierto. Ponte a cuentas con el hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu vecino, con el que te hace mala cara. Pregúntale, salúdale. Y así con cada situación, problema de nuestra vida, mis hermanos, perseveremos en la oración. Llevemos todo, mis hermanos, a los cielos, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Lo invito a que se ponga sobre sus pies, mis hermanos. Señor, desde que tú naciste tuviste pruebas, Señor. Tuviste muchas pruebas y perseveraste porque tenías un fin, porque tú tenías un destino y un propósito. Ayúdanos a entender el propósito por el cual tú nos has traído a esta tierra, para que perseveremos. Y tu palabra nos dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. La zona de confort nuestra no es esta tierra. Nuestra zona, nuestro deleite está en los cielos, al lado del Padre y del Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo. Herodes quiso matarle al Señor Jesucristo. Lo vitupearon, lo escupieron, lo engañaron, dijeron cosas horribles de él, se burlaron de él, pero él siguió adelante, porque el Señor venció en la cruz, porque el Señor venció al imperio de la muerte por ti y por mí. Gracias, Señor Jesucristo, porque no te diste por vencido, porque perseveraste y un día vendrás en gloria, porque la iglesia un día será arrebatada y queremos ser arrebatados junto contigo, Señor. Ser arrebatados, Señor, y luego venir a reinar contigo y vivir contigo por siempre y para siempre, Señor. Pero necesitamos perseverar. Ayúdanos, solo no podemos. Necesitamos de tu Espíritu Santo que haga morada en nosotros. No queremos contristar tu Espíritu Santo. Gracias por hablarnos hoy. Un solo versículo, Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias por tu hermosa palabra, por hablarnos con palabras sencillas, con palabras que todos entendemos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy entendemos que tú estás muy interesado en nuestra salvación, que perseveremos en aquello que tú ya nos diste de gracia, y es la salvación y la vida eterna. Ahora nosotros tenemos una gran parte que hacer. Una de ellas es ir y llevar la palabra a todas las naciones, por la internet, por las diferentes redes sociales, hablarle a un amigo, a un hermano. Que nuestra boca no se calle cuando debemos hablarle a otro, que instemos a otro que persevere. Tal vez alguien quiere quitarse la vida hoy, tal vez alguien quiere declinar, tirar la toalla, irse del hogar,
no seguir laborando, no seguir adelante, no seguir entrenando porque soy un deportista, pero ahí estás tú. El Señor te ha puesto para darle una palabra a otro ser humano, porque un día a ti te dieron una palabra. Acoge la palabra que un día recibiste, atesórala en tu corazón para que vengan esos ríos de agua viva nuevamente a tu vida. Háblele al Señor: Señor, yo quiero perseverar, muéstrame, Señor, cuál es el camino, por dónde voy a ir, Señor. Necesito tomar decisiones, pero no sé cuál tomar, por dónde ir, qué hacer, dónde presentarme, con quién hablar. Quiero perseverar hasta el fin, Señor, en todas las áreas de mi vida. Ayúdame a seguir adelante, Señor. Tú que todo lo puedes, tú que me formaste en el vientre de mi madre, tú que me conoces, ayúdame para perseverar hasta el fin, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, la honra, Padre Celestial. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.